a su asignatura de Matemáticas 1. En esta oportunidad, pues desarrollando el tema de tasas relacionadas. Soy el ingeniero Mario Martínez y estaré con ustedes en el desarrollo de la actividad. La agenda que pretendo cubrir será hacer una pequeña introducción, brindar algunos ejemplos sobre el tema y emitir una conclusión sobre los mismos. Como podemos recordar del tema anterior, las tasas relacionadas se refieren a variables cuya relación está en su variación en función del tiempo. Y para poderlas plantear, haremos uso del procedimiento que establecíamos en la sesión anterior. Es decir, hacer un pequeño bosquejo, identificar las variables, la información, establecer un modelo, derivar, sustituir y evaluar el resultado. Así, por ejemplo, tenemos el siguiente. Es un ejemplo sencillo que usted puede intentar hacer en este momento. La base de un rectángulo aumenta a razón de 3 centímetros por segundo y la altura disminuye a razón de 2 centímetros por segundo. Hace referencia entonces a lo que es la base y la altura de un rectángulo. Luego dice, cuando la base es de 20 centímetros y la altura es de 10 centímetros, ¿qué tan rápido aumenta o disminuye el área del rectángulo? Siguiendo el procedimiento establecido, lo primero que hay que hacer es un pequeño dibujo, un bosquejo, un diagrama, que me ayude a visualizar de manera general el problema que estoy resolviendo. Y a razón de eso, pues, hablamos de lo que es un rectángulo. Figura geométrica que podemos describir de la siguiente manera. La base y la altura. Pero esas dos variables están relacionadas con la pregunta en cuanto a que me pregunta la razón de cambio del área. ¿Qué tan rápido aumenta o disminuye? Quiere decir entonces que es de interés también relacionar lo que es la base con la altura con el área del rectángulo. Ese sería nuestro planteamiento. Ahora, ¿qué datos tengo sobre el mismo? Tengo que la base aumenta a razón de 3 centímetros por segundo. Fíjense que es un valor que está en función del tiempo. Por lo tanto, sería una dB de T. Y esto será igual a 3 centímetros por segundo. ¿Qué otra información tenemos? La altura. Disminuye a razón de 2 centímetros por segundo. También es una razón de cambio de la altura con respecto al tiempo. Pero esta, en vez de aumentar, disminuye. ¿En qué me afecta eso en el planteamiento? Es negativo, entonces. Es negativo, correcto. Es negativo. Sería menos 2 centímetros por segundo. Luego dice, cuando la base es de 20 centímetros y la altura es de 10 centímetros, ¿qué tan rápido aumenta o disminuye el área? Dice que me están preguntando sobre razón del área. Aumenta, disminuye, ¿qué tan rápido lo hace? Eso es la derivada del área respecto al tiempo. Entonces, lo que me preguntan es la derivada del área respecto al tiempo. Pero también me dan condiciones. Cuando la base es de 20 centímetros. Y la altura es de 10 centímetros. Debo yo de establecer o calcular la razón de cambio del área respecto al tiempo. Bien, este es el segundo paso. El tercer paso, ¿cuál era? Debo de buscar una ecuación
que me relacione las variables de interés. ¿Qué variables de interés? La base, la altura y el área. Bueno, yo me quedo ahí, No es área igual a base por altura. Bueno, así es, el área es igual a base por altura. Esa es la fórmula. El área es igual a la base por la altura. En donde puede observarse cómo el área, la base y la altura están relacionadas. Pero, ¿qué tenemos que hacer ahora? Tenemos que derivar. La comidita. Derivar con respecto al tiempo. No pierde. Melvin, el micrófono. Porque la variable, las variables están relacionadas. Tenemos que derivar. Y aquí ocurre algo bien interesante y ojalá logren observarlo en cuanto a la derivación, porque fue uno de los problemas que se observa que muchos de ustedes tienen al momento de derivar, utilizando la regla de la cadena. Y recuerden que este es algo muy general de la regla de la cadena. ¿Por qué? Estamos derivando respecto a una variable que no es ninguna de ellas, sino que es el tiempo. La derivada del área respecto al tiempo es de A de T. ¿Verdad? Eso está claro. Igual a, observen, B y H son variables que están relacionadas también con el tiempo. Están relacionadas con el área. Por lo tanto, la forma como las debemos de tratar deben ser como variables. Y si están multiplicando, entonces para derivarlas debo hacer uso del teorema del producto y la regla de la cadena involucrada. De tal manera que me quedaría la derivada del primero por el segundo sin derivar. Por el segundo. Así que me quedaría H de B de T más el primero con la derivada del segundo, que sería DH de T. ¿Se entiende cómo se derivó eso? Tómese un segundo para analizarlo. El teorema plantea que se debe derivar la primera, el primer término, y se multiplica por el segundo, más el primero multiplicado por la derivada del segundo. Pero B no es T, así que me queda indicado la derivada de B con respecto a T y la derivada de H con respecto a T. ¿Está claro eso? ¿Cómo se sacó? Sí. Bueno, entonces, aquí, ¿qué es lo que hemos encontrado? Lo que le llamamos la ecuación de tasas relacionadas. Ahora hago un pequeño inventario de qué es lo que tengo, qué información es lo que tengo. Porque de esta ecuación de tasas relacionadas, me interesa conocer la razón de cambio del área. Vamos a ver. Ingeniero, Adelante. una pregunta. En el caso de que, digamos, A es igual a B por H, ¿no sería el primero B en la fórmula? Base por altura. Sí, pero me refiero, la B no sería primero en vez de la H. No, acuérdate que el orden de los factores no altera el producto, y si la puse así es porque es por cuestión de imagen, ¿verdad? Que se mira más bonito el B de T por H, que se mira bonito H de B de T que B de T por H. Es decir, poner los que no van derivadas primero, y después los que van derivadas. Es cuestión de forma. Que entiendo. Ajá. Que entiendo, le digo. Bueno. Y ahí es por cuestión de forma, para que se vea así, ¿verdad? Con la forma de H y luego la derivada. B y luego la derivada. Porque el H pudo haber estado después de esto, pero se pudo haber confundido como que multiplica a B. Así que es cuestión de forma. Inclusive el mismo teorema del producto es cuestión de forma. Pero lo tratamos de referenciar como la derivada del primer término por el segundo
más el primero por la derivada del segundo término. Pero puede ser la derivada del segundo término por el primero, más la derivada del primer término por el segundo, y llegarías a lo mismo. Pero por cuestión de orden la planteamos así como se les dio en el teorema. Así que, ojalá eso no la confunda. Bien, entonces encontramos lo que es la ecuación de las tasas relacionadas y podemos observar que la razón de cambio de la base la conocemos. Aquí está. La razón de cambio de la altura también la conocemos. Aquí está. Y entonces, y el valor de H y B para esa variación en particular del área también la conocemos. Entonces, solo nos queda sustituir, que sería el cuarto paso. Sustituyendo la derivada de A con respecto al tiempo, con la razón de cambio del área, va a ser igual a H, pero H en esa condición en particular, ¿cuánto vale? Ah, aquí está, vale 10 centímetros. Y la razón de cambio de la base, vale 3. Más B, 20. Y la razón de cambio de la altura vale menos 2. Ojo, menos 2. De tal manera que llegamos a la expresión de que la razón de cambio del área, la razón de cambio del área va a ser igual, si hacemos esos cálculos, les va a dar un valor de, bueno, vamos a poner aquí solo para efectos de ilustrar, 30 menos 40. Acuérdense que estos son centímetros cuadrados, y lo podemos analizar aquí. H es longitud y B es longitud. Longitud por longitud es longitud cuadrada. Solo que aquí no estamos poniendo las unidades. Entonces me quedaría que la razón de cambio del área al tiempo es igual a menos 10 centímetros cuadrados por segundo. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? Que disminuye. Que el área, la razón el área disminuye con el tiempo. En estas condiciones, en las que van aumentando y disminuyendo H y B, que es lo que nos plantea el problema. ¿Se ha comprendido esto? Bueno, podríamos concluir entonces que el área disminuye a razón de 10 centímetros cuadrados por segundo. Bien, ¿se ha entendido? ¿Hay preguntas? Tómese 5 segundos para analizarlo, si hay preguntas. Cuando ya se pone eso que acaba de poner, ahí ya se pone el menos, el 10. No, el menos sale porque la razón de cambio de la altura está disminuyendo, y el enunciado me lo dice. Disminuye a razón de 2 centímetros por segundo. Eso te está diciendo que matemáticamente es una razón de cambio negativa. Es decir, la derivada, acuérdate, la derivada va, es una pendiente negativa. Tiene que ver con eso. Entonces, por eso sustituimos aquí menos 2. No se logra verlo. No, yo me refiero a la respuesta ya, al final, de menos 10. Bueno, matemáticamente es menos 10 centímetros cuadrados por segundo. Pero ese signo negativo lo que te indica es que está decreciendo. La razón de cambio disminuye. Está decreciendo. Por eso se concluye esto. El área disminuye. Y si te fijas aquí, en vez de utilizar el signo, se utiliza la palabra. El área disminuye a razón de 10 centímetros cuadrados por segundo. Es una forma de escribir, ¿verdad? Aquí matemáticamente con el signo. Y aquí pues ya
ya narrando. Ah, sí. narrando. Ya me ha quedado claro, muchas gracias. Bien. Revisemos el otro problema, planteemos. Y dice así, si la arista de un cubo crece a razón de 2 centímetros por segundo, ¿a qué velocidad cambia el volumen del cubo? En el instante en que la arista mide 5 centímetros. Bien, entonces ahí tenemos el problema y como siempre, primero hay que realizar un bosquejo. Bien, volvamos a leer lo que es el problema. Y dice, si la arista es el lado sería el lado del cubo, que conocemos como lado de un cubo, y el cubo tiene la particularidad de que todos sus lados tienen la misma longitud. Y dice, crece a razón de 2 centímetros por segundo. Pero comencemos con los pasos. Primero, hagamos el diagramita, un cubo. Con la particularidad que ya le dije, ¿verdad? Que los lados son iguales. Pero un cubo hace referencia a un volumen. Así que tendríamos algo así, en donde todos sus lados son iguales. Pero a veces no es necesario detallar todos los valores de los lados, sino más bien son el valor de un lado. ¿Por qué? Porque el resto de los lados son iguales. Y más cuando se dice es un cubo de lado tal, no se especifica nada más. Bien, entonces tenemos eso. Aparte de eso, vamos al paso 2. ¿Qué información tenemos? Que la arista del cubo crece. Fíjense bien que se crece, me está diciendo que la razón es positiva. A razón de 2 centímetros por segundo. La arista, o sea que si he llamado L al lado, este sería dL sobre dt, y sería más 2 centímetros por segundo. Coloco el signo más para enfatizar de que la razón está creciendo, porque el problema me lo está diciendo. Crece a razón de 2 centímetros por segundo. ¿Qué otra variable necesito? ¿A qué velocidad cambia el volumen? Me interesa conocer la razón de cambio del volumen del cubo en el instante en que la arista mide 5 centímetros. Bueno, entonces se me está pidiendo que calcule la razón de cambio del volumen respecto al tiempo. Pero, cuando el lado de la arista del cubo, o el lado del cubo, es de 5 centímetros. Esta sería la condición. ¿Vamos bien hasta aquí? Sí, ingeniero. Sí. Vamos al paso 3.
¿cuál sería el paso 3? Busquemos una ecuación que relacione a las variables que me interesa, la que me interesa determinar y las que tengo, que sería L y el volumen. El volumen de un cubo es igual a L cubo. Significaría L por L por L. El volumen de un cubo normal sería el ancho por el alto por la profundidad. El ancho, alto y profundidad. Eso me daría lo que sería el volumen de un, en este caso, bueno, de un cubo con lados diferentes. Pero en este caso el cubo tiene los mismos lados, así que sería L cubo. De ahí sale. ¿Estamos claros en eso? Este es el modelo que vamos a utilizar. Por lo tanto, si yo quiero saber cómo varía con el tiempo, derivo a las variables relacionadas, que serían B y L, porque es lógico pensar que si cambia L, pues va a cambiar B, porque B depende de L. Entonces, hagamos la derivada. Y esto sería igual a la derivada con respecto al tiempo de L al cubo. De L al cubo. Bien, entonces, ¿cómo me quedaría esto? Me quedaría como de B de T igual a. ¿Cuál es la derivada de Es L al cubo? cuadrado. Por eso que estamos derivando por aquí. 3L al cuadrado, muy bien. 3L al cuadrado por dl de T. dl de T. Bien, entonces ahora hago un inventario de lo que, de los datos que tengo. Conozco a dl, aquí está, y conozco la condición de la arista, que es 5 centímetros. Por lo tanto, sustituyo, y ya sería el otro paso. Y esto sería igual a 3 por 5 al cuadrado por 12, voy a poner más 2 centímetros. ¿Por qué? Porque es la razón de cambio de la lista y el problema me dice que es creciente. No debería poner el más, pero quiero enfatizar que es creciente. Entonces, al resolver esto, me quedaría como 25 por 2, 50 por 3, 150. Que serían centímetros cúbicos. Ahora, lo de las unidades no es inventado. Fíjense que toda la información está dada en centímetros como unidad de longitud y segundos como unidad de tiempo. Si nosotros revisamos aquí, tendríamos L al cuadrado, serían centímetros cuadrados por centímetros cúbicos por unidad de tiempo, que sería segundos. Y eso sería igual a 150 centímetros por segundo. ¿Y qué significaría eso? Significaría de que el cubo, el volumen del cubo está creciendo a razón de 150 centímetros cúbicos, se me había olvidado, cúbicos por segundo, cuando el valor de la arista es igual a 5. Y bajo esta condición de crecimiento. Bien, ¿hay preguntas? ¿No hay preguntas sobre este problema? Fíjense bien los pasos como los voy desarrollando. Y todos los problemas se desarrollan igual. Habrá, tal vez, alguna excepción en cuanto a determinar el modelo a resolver. Que una de las variables tal vez necesite de una ecuación auxiliar para poder obtener la ecuación de estado. Pero en este momento todo ha salido directamente. Hagamos otro problemita.
Pero ahí lo tendremos que expresar en palabras, ¿verdad? Perdóname. Allí cuando terminó el ejercicio lo tendremos que expresar en palabras. Bueno, le podemos poner como conclusión aquí de que el volumen está creciendo a razón de 150 centímetros cúbicos por segundo. También lo puede poner, bueno, el volumen del cubo está creciendo a razón de 150 centímetros cúbicos por segundo cuando L es igual a 5 centímetros. ¿Vale? Como le repito, ahí podemos dejarlo matemáticamente o le podemos dar la interpretación, cualquiera de los dos. Pero para fines de examen tiene que llegar a la expresión matemática, el resultado matemático. Ya, darle una interpretación será opcional si se lo piden o no. Y entonces hagamos el otro ejemplo. Y este está un poco largo porque habla sobre la ley de Boyle. Ley de Boyle. Dice que cuando un gas se comprime a temperatura constante, la presión P y el volumen B satisfacen la ecuación. ¿Cuál ecuación? Aquí le vamos a poner y sería PB es igual a acá. Donde K es una constante. Suponga que cierto instante el volumen es igual a 600 centímetros cúbicos y la presión crece a una tasa de 20 kilopascales por minuto. Ahora viene lo que es la pregunta. ¿A qué tasa cambia el volumen? En ese instante. ¿A qué tasa cambia el volumen a ese instante? Vamos a hacer una pequeña traducción sobre lo que es este problema, ya que hace referencia a lo que es la ley de Boyle, que ustedes me imagino que tuvieron que haber estudiado antes, ya que la ley de Boyle hace referencia
o bueno, a la ley de los gases, del gas ideal, a la ecuación de estado del gas ideal, que plantea que la presión por el volumen es igual a nRT. Pero si la temperatura es constante, nRT es constante. Y eso es lo que hace referencia acá. La presión por volumen va a dar un resultado constante si N, por la constante de gases ideales, por la temperatura, que es constante, es constante. Ese es el fenómeno, lo que nos plantea Boyle. Dice, suponga que cierto instante el volumen es de 600 centímetros cúbicos y la presión crece a una tasa de 20 kilopascales por minuto. Bien, no nos dejemos ir solo porque parecen que son por las unidades, porque abruman las unidades. Entonces, ya se van a dar cuenta de que solo es una cantidad más. Ahora, la pregunta es, ¿a qué tasa cambia el volumen en ese instante? ¿A cuál instante? En el instante en donde el volumen fue de 600 centímetros cúbicos y la presión está creciendo a razón de 20 kilopascales por minuto. Bueno, entonces, lo que necesitamos es hacer nuestro sistema de 4 pasos. Hagamos un diagramita. Y la ley de Boyle hace caso a un recipiente, el cual contiene un gas, y este gas se le aplica una pequeña fuerza, y esto comprime. Lo comprime y adentro hay un gas, bajo ciertas condiciones. En estas condiciones se establece entonces que el producto de la presión por el volumen es igual a algo constante. ¿Por qué? Porque la temperatura aquí es constante. ¿De dónde lo saqué? El problema lo dice. Y bajo esas condiciones, la fórmula es P por B igual a K, donde K es una constante. Un número adimensional, eso, un número. Ahora, ¿qué información tengo al respecto? ¿Qué información tengo al respecto, aparte de esta formulita? Tengo la información de que la presión crece a una tasa de 20 kilopascales por minuto. Eso sería entonces el dP de T. Pero dice crece, quiere decir que es positiva. Más, para exagerar, 20 kilopascales por minuto. Un pascal es la unidad de presión. Así que el kilo es un prefijo. 1 por 10 a la 3. ¿Qué otra cosa tenemos? Dice, suponga que en cierto instante el volumen es de 600 centímetros cúbicos y la presión crece a esto. Entonces, ¿cuál es la razón de cambio del volumen? Entonces, esto es condición también. Esto es una condición también. Así que sería que la razón de cambio del volumen respecto al tiempo, que no la sé, yo la debo de calcular en la condición cuando el volumen es igual a 600 centímetros cúbicos. 600 centímetros cúbicos. ¿Se ha entendido cómo se planteó la información? Sí. Este monacito, la ley de Boyle, etcétera, etcétera. Ahora, vamos a la parte que en este problema es la más sencilla. ¿Por qué? Porque es la parte en la que tenemos que plantear nuestro modelo. Tengo que buscar una ecuación que me relacione las variables que me interesa conocer, la relación de cambio. Presión y volumen. Relación de presión y volumen. ¿Cuál puedo usar? La que ya nos dieron. ¿Cuál puedo usar? Ya nos dieron. Esta que está aquí, y el problema de la edad, me está diciendo cómo se relaciona la presión y el volumen cuando la temperatura es constante. Entonces nuestro modelo obedece a que P es igual a K. Es igual a K. Y entonces, ya que tenemos nuestro modelo, ¿qué hacemos?
Sustituir. Derivamos con respecto al tiempo. Derivamos con respecto al tiempo. Y ojo, la presión y el volumen respecto al tiempo son variables, están relacionadas. Por lo tanto, al verlas así, multiplicadas D por B, P por B, tengo que aplicar el teorema de un producto. Sin embargo, la derivada de K, como es una constante, es cero. Es cero. La ecuación también pude haberla despejado y derivar a ambos lados. Tengo que llegar al mismo resultado. Definitivamente, tengo que llegar al mismo resultado. Pero yo escogí de esta manera, de tal forma que me quedaría la derivada del primero por el segundo, que sería D de P de T. ¿Por qué me queda esto? Porque solamente es P. Si fuera P cuadrado, sería diferente, porque sería 2P de T. Pero como solo es P, entonces es de P de T. Más la derivada del primero por el segundo, y ahora el primero por la derivada del segundo, que sería de B de T. Y esto sería igual a 0. ¿Qué toca hacer aquí? Bueno, antes de hacer el inventario, ¿qué nos están pidiendo? Nos están pidiendo la razón de cambio del volumen. Bueno, aquí la tengo, pero no está sola. La despejo. Me quedaría P es igual a dB de T igual a menos D de P de T. Pero este P lo paso para acá. Está multiplicando, pasa dividiendo y me quedaría el volumen dividido por la presión multiplicado por dP de T. Ahora, esa sería nuestra ecuación de estado de tasas relacionadas. Hago inventario. La razón de cambio de la presión para este instante lo conozco, sí, aquí está. El volumen lo conozco. Y aquí está. Y la presión, no me la habré cogido. Sí. Aquí es un dato que me hizo falta en el problema, que decía el volumen B y la presión B. Aquí me lo comí. Aquí me faltó decir que la presión es igual a 150 kilopascales. La disculpa del caso, también me estaba un poco larga, pero dice, está entre las condiciones, aquí viene esto. Y la presión, para esta condición de B es igual a 600 centímetros cúbicos, es que P es igual a 150 kilopascales. Quiere decir entonces que aquí P es igual a 150 kilopascales. En teoría la tendría también. Entonces, después de ese dato que obvié al copiar el problema, pero ahora lo pongo, al evaluar, me daría un valor de aproximadamente, y ojo que aquí es negativo, ¿verdad? De menos 80 centímetros cúbicos por minuto. Y esta sería nuestra razón de cambio para este problema. Quiere decir entonces que el volumen está disminuyendo y tiene sentido, porque vamos a ver si lo copié bien. Dice que cuando un gas se comprime, ahí está. Si el recipiente se comprime, ¿qué le va a pasar al volumen? Va a disminuir. Entonces, en esas condiciones, el volumen está cambiando, está disminuyendo a razón de 80 centímetros cúbicos por minuto. Bien, no sé si hay preguntas.
ingeniero, cuando Adelante. despejó la variable P, la dividió con el volumen más no con la derivada. Aquí, Sí, el volumen es 600, la presión es 150 o sea, porque kilopascales. ajá, yo Y intuiría decimos, que se despejaba P con toda la expresión menos B por la derivada de P sobre la derivada de T. no, lo que pasa es que esta es la relación de cambio que ya conoces, que es esta. Y cuando tú divides 20 kilopascales por minuto entre 150 kilopascales, te vas a dar cuenta que las unidades se van, los kilopascales. Se eliminan. Bueno, que simplifica sería la palabra. Que simplifica. Y aquí me queda la unidad de volumen, centímetros cúbicos, y la de tiempo son minutos. Ya. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿No? Bueno, hagamos otro ejercicio entonces, otro ejemplo. Vamos a ver si esta vez lo copio bien. Y este va más o menos así. Una barra de metal. Una barra de metal tiene la forma de un cilindro. Tiene la forma de un cilindro circular recto. Cuando se calienta, su longitud y su diámetro aumenta a razón de 0.04 centímetros por milímetro y 0.01 centímetros por milímetro. Y ahí viene la palabra clave, respectivamente. Respectivamente. Ya vamos a explicar eso cuando se dice respectivamente a qué se refiere. Yo creo que usted ya más o menos sabe. Hoy viene la pregunta, ¿a qué razón aumenta? El volumen de la barra en el instante en que el largo mide en que vamos para acá en que el largo mide 20 centímetros y el diámetro tres centímetros. Bueno, ahí está. Yo creo que hoy si no me comí nada de la información, lo vamos a ver. Y dice, habla de una barra de metal. Metal.
que tiene la forma de un cilindro circular recto. O sea que si lo tuviéramos que dibujar, dibujáramos algo así. ¿Verdad? Y esto pues tiene un largo o tiene una altura que vamos a llamar H y tiene un diámetro le vamos a llamar D. Y estas son las primeras 3 líneas. Cuando se calienta, entonces a esto le aplicamos calor. Para que se vea bonito. Cuando le aplicamos calor, entonces, siendo un metal, se da el fenómeno de la dilatación. ¿Y eso qué significa? Aumentan sus dimensiones. Hasta ahí creo que todo esto está claro. Si yo caliento un metal es que se dilata. Y la dilatación está relacionada con el aumento de sus dimensiones. Y obviamente también de su volumen. Su longitud y su diámetro, hace referencia a eso, de su longitud y su diámetro. Su longitud H y su diámetro D aumenta a una razón de 0.04 y de 0.01 respectivamente. ¿A qué se refiere esto de respectivamente? De que el primer dato corresponde a la primera variable y el segundo dato corresponde a la segunda variable. ¿Quién es la primera? Es longitud. Es la longitud. Entonces quiere decir que la variación de H con respecto a T es igual a 0.04 centímetros por minuto. ¿Estamos bien ahí? Y la segunda información corresponde al diámetro. Quiere decir que la derivada del diámetro con respecto al tiempo, o la razón de cambio del diámetro respecto al tiempo, es de 0.01. Estos son milímetros. Milímetros. Vamos a ver ahí, si no me equivoqué, son por minuto. Estos son por minuto, porque en relación al tiempo. Por minuto. Corrijan ahí, por minuto. Y lo había puesto bien, que sería bien centímetros, y aquí centímetros por minuto. Ahí tenemos las 2 razones de cambio. Tienen que ser con respecto al tiempo, son razones de cambio. Eso es lo que significa respectivamente. Que la primera información corresponde a la primera variable y la segunda corresponde a la segunda variable a la que se hace mención. ¿A qué razón aumenta el volumen de la barra en el instante en que el largo mide? Ahí viene la condición. El volumen. ¿En qué términos? En el instante en que el largo mide, o sea, H mide 20 centímetros, y el diámetro mide 3 centímetros. Eso es lo que tenemos que resolver, encontrar esta razón de cambio. Y sobre eso vamos a trabajar. Bien, tenemos nuestro primer punto, que es el bosquejo, el segundo punto, que es identificar las variables y la información que tenemos, el tercero, que sería buscar el modelo que me relaciona a todas las variables. ¿Qué es lo que tengo? El diámetro y la altura. ¿Qué me interesa conocer? La razón de cambio del volumen. ¿Qué ecuación me relaciona a eso? Volumen del cilindro. El volumen de un cilindro, correcto. El volumen de un cilindro viene dado por, en estos términos, sería de pi por r al cuadrado por la altura. Pero ojo, estamos haciendo referencia al radio. Pero yo no tengo el radio, tengo el diámetro.
Entonces tengo que utilizar una ecuación auxiliar. El radio es esto, ¿verdad? Y esto es el diámetro. Quiere decir que el diámetro tendría que ser igual a 2 veces el radio. Y para expresar esta ecuación en términos del diámetro, despejo el radio. Y sería D entre 2. D entre 2. Y así entonces puedo expresar al volumen como pi r, que es el diámetro entre 2, al cuadrado por h. La arreglo un poco y digo que esto es igual a pi entre 4 por el diámetro al cuadrado por h. Y esta sería la ecuación o nuestro modelo, con el cual relacionamos lo que es el volumen con el diámetro y el volumen con la altura del cilindro. Si se fijó, utilizamos una ecuación auxiliar, que es esta, para poderlo expresar en los términos de la variable que necesitamos. ¿Se comprende esto? Ingeniero, ¿de dónde salió el pi cuartos? Aquí tenemos d medios al cuadrado. Así que este multiplica aquí y multiplica aquí. Eso que sería d al cuadrado entre 4. Ingeniero, ¿y no se pudiera trabajar con la variable r en lugar de la variable de diámetro? Lo que pasa es que al final tienes que hacer las correcciones. Tienes que hacer las correcciones. Y si te fijas, aquí el problema te está dando la información del diámetro. No hay ningún problema, vas a decir, solo le saco la mitad y el radio. Ah, tenemos el radio. Bueno, pero trata de hacerlo así, tienes que llegar a lo mismo. Lo que De pasa es reajustar para el diámetro, entonces. O sea, podemos trabajar con el radio, pero después lo tenemos que reajustar el diámetro. que tienes que ajustar todo, en donde el radio esté involucrado. En cambio aquí solo vamos a traer de un solo lo que nos corresponde. Bien, entonces esa es nuestra ecuación. ¿Cuál es el siguiente paso? Derivamos nuestra ecuación. Derivar. Así es, sería, aquí que dijimos que era pi cuarto, el diámetro al cuadrado y aquí por h. Entonces la derivada, bueno, voy a plantearla con respecto al tiempo, el volumen, y este es igual a la derivada con respecto al tiempo. Aquí me quedaría pi cuarto y el cuadrado por h. No olvidemos que nuestras variables son b, h y d, y que estamos derivando con la regla de la cadena. E implícitamente, ahí está. La derivada de b con respecto a t es db de t. db de t. ¿Qué está haciendo d cuadrado con h? Multiplicándolo. Voy a sacar el pi cuartos. Eso me queda más bonito aquí. Me quedaría d cuadrado por h. Si usted se fija, eso lo puedo hacer, ¿verdad? Porque pi cuarto es una constante. Ahora, aquí me queda un producto de variables. Y esto va a ser igual entonces a pi cuarto. La derivada del primero. 2D. 2D, pero por la derivada de b con respecto al tiempo. Ah, no, me falta multiplicar. No es la derivada de h. Por la de h. Pero aquí me quedaría de t más d cuadrado por la derivada de h, que sería de h de t. Porque está a la 1. ¿Se comprende eso? ¿Se comprende esto? Bien, Sí. entonces, Sí. a este nivel, entonces tenemos nuestra ecuación de estado, que voy a intentar escribir completa aquí. No se vea cortada.
Bueno, nuestra ecuación de tasa relacionada, perdón. Y esto es igual a, bueno, si yo meto pi aquí, quizás así está más bonito. Pi cuartos, aquí tendría 2D por H, con la derivada de D respecto al tiempo, y ya no me quedó el chance otra vez. Lo que quiero es expresarla en una sola línea. 2D por H por la derivada de D respecto a T más D cuadrado, la derivada de H con respecto a T. Ahí está. Ahí está. Ahora, veamos qué es lo que tenemos. La razón de cambio de la altura, la conozco. La razón de cambio de la altura, aquí está. La razón de cambio del diámetro, aquí está. Aquí está. La razón de cambio del volumen para H y D, aquí está. Quiere decir que ahora lo único que me queda por hacer es sustituir. Y al sustituir, el resultado sería, para no borrar todo y que quede íntegro, eso me daría aproximadamente de 39 pi entre 100. Pero hay que acordarnos que esto serían, ¿en qué unidades estamos? Centímetros cúbicos por minuto. Por minuto. Y esto sería igual aproximadamente a 1.22 centímetros cúbicos por minuto. Bien. No sé si quieren evaluarlo. Es un buen ejercicio, ¿verdad? Porque la mayoría de los problemas que solemos cometer es por utilizar mal la calculadora. Y llegaríamos a este resultado. ¿Qué sería? De que el volumen cambia a razón de 1.22 centímetros cúbicos por minuto. Centímetros cúbicos por minuto, en las condiciones que se han establecido. Bien, no sé si hay preguntas. En la parte que hizo la sustitución de valores, también sustituyó el valor del volumen en la condición que se notaba, ¿verdad? Estás hablando de la ecuación de tasa relacionada. Ajá. La sustitución. Ajá. Sustituyó también la parte del volumen, donde sí nos daba el volumen, quiero decir, la altura de 20 centímetros y el diámetro de 3, ¿verdad? También lo aplicó. Por ejemplo, aquí H es 20, D es 3, D. Quiero ver si no hay condición de volumen. Ajá. Eso es lo que queremos encontrar. Y aquí D tiene un valor de 3 al cuadrado por DH de T, que es de 0.04. Bueno, acuérdense que este es 100, ¿verdad? Recuerden que yo sí lo hago. Así. Este es 100. No es 100, es 100. Bien, no sé si hay preguntas. No, ingeniero, por el momento todo claro. Entonces, bueno, traía por aquí otro ejemplito para ver si nos va a dar tiempo de resolver, pero se lo voy a plantear.
Y sería así, una rueda de un pie de radio gira a 10 revoluciones por segundo. Se marca un punto P en ella. Allá el ritmo del movimiento horizontal de ese punto para el ángulo. Para el ángulo 0 grados, que equivale a 0 radianes. Bueno, ahí está. Dice, una rueda de un pie de radio irá a 10 revoluciones por segundo. ¿A qué nos suena eso? Bueno, básicamente algo esférico, así más o menos. Bueno, más o menos. Y eso tiene un centro. Y esto está girando a 10 revoluciones por segundo. Por segundo. Se marca un punto P en él. Vamos a poner un punto P aquí. Y este punto está girando para acá. Y esto, pues, obviamente, tiene un radio que es igual a un pie. A un pie. Y obviamente tiene una proyección aquí, ¿verdad? Y esto es lo que vamos a llamar X. Es lo que vamos a llamar X. Obviamente que aquí pues se me dibuja un pequeño ángulo. Un pequeño ángulo tetra. Entonces dice, hallar el ritmo del movimiento horizontal de este punto. ¿Cuál es el movimiento horizontal de este punto? No es así, porque tiene tangencial. No es así, porque ese es en Y. Tiene que ser horizontal. Quiere decir que es este que me está pidiendo. Es X. La razón de cambio de X. ¿Se comprende eso? Esto es importante. Aquí tenemos el punto. Él se mueve alrededor del centro, describiendo un movimiento circular. Pero aquí hay varias referencias. La tangencial, en Y y en X. Pero hace referencia al movimiento horizontal. Y el movimiento horizontal es el X. ¿Se entiende eso? Esto es importante porque si no entendemos el problema no podemos darle solución. Ahora hagamos un inventario de lo que sabemos. Y una de las cosas que sabemos es que la velocidad de rotación, que es 10 revoluciones por segundo, significa entonces que tenemos que un dθ sobre un dt, porque fíjense que aquí el desplazamiento que se está en un movimiento circular uniforme, el desplazamiento está en términos de θ. Con respecto al tiempo, eso me da la velocidad angular, que sería 10 revoluciones por segundo. Pero ojo, una revolución en radianes es igual a 2pi, y en grados es igual a 360 grados. Hay que ponerle atención a eso. Y por eso este problema, aunque es sencillo, es bastante particular.
¿Qué otra información tenemos? Hallar el ritmo de movimiento horizontal de ese punto para un ángulo dado, que sería en este caso 0, para iniciar. Bueno, pues ya tenemos esta información y me interesa conocer el ritmo de movimiento horizontal, que estaría expresado como dx dt, pero en un ángulo igual a 0 grados, que esto equivale a 0 radianes. Equivale a 0 radianes. Y entonces eso es lo que tenemos que encontrar. Bien. Ahora necesito establecer una ecuación, un modelo que me relacione x con θ. ¿Cuál podría ser eso? Bueno, aparte de eso tenemos de que R es igual a un pi. ¿Qué ecuación? Tiene que ser una trigonométrica que me relacione x con este 1 de aquí para hacerla sencilla. Y esa será el coseno, ¿verdad? El coseno de θ es igual a x entre 1. Pero ya sabemos de que este 1 no tengo por qué escribirlo. Sería el coseno de θ igual a x. Y tengo entonces θ y tengo x como nuestro modelo para poderlas relacionar. Bien, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Cuál es el siguiente paso? Es derivar. Cuando yo derivo eso, lo que obtengo es la derivada del coseno, que es menos seno de θ. Y esto por de θ de t. Y esto es igual a la derivada de x, sería dx de t. Entonces, en este resultado de la derivada, puedo darme cuenta de que esa viene a ser mi ecuación de estado porque me está proporcionando el ritmo de cambio horizontal de la proyección del punto. Pero esa la tengo que evaluar para un ángulo de θ igual a 0 grados. Entonces me quedaría que el seno de θ por dθ sobre dt es igual a dx dt. Evaluando esto para 0 grados, ¿cómo me daría? ¿Cómo me daría? Bueno, como el seno de 0 es 0, todo sería 0. Sería 0. Quiere decir que ahí no está creciendo ni decreciendo la función. Pero si evalúo para un ángulo θ igual a 30 grados, que equivale a pi sextos radianes, la cosa cambia, porque me quedaría el seno de θ, que sería pi sextos, por la razón de cambio del desplazamiento angular respecto al tiempo, que serían 10 revoluciones por segundo, pero esto lo tengo que convertir a radianes, y una revolución es igual a 2pi. Así que esto va a ser igual a dx dt. De tal manera que si evalúo todo esto, el resultado que voy a obtener será de menos 10pi pies por segundo. ¿De dónde vienen las unidades? Ya dijimos, ¿verdad? Al analizar esto. Aquí tenemos dx, que sus unidades son los pies. Y en todo el desarrollo que tenemos aquí está involucrado. De hecho, ¿de dónde viene?
Si se acuerdan, aquí puse un 1 y este 1 es un pie. Cuando yo lo paso para acá, me quedan los pies. Y recuerden que los radianes son bidimensionales. Entonces, de ahí viene el pie. Y el tiempo viene de las relaciones de cambio. Y para un ángulo de 30 grados, que es igual a pi sextos, me daría esto. ¿De dónde? ¿Cuál es el cero de pi sextos? Acuérdense de los triángulos notables. Y sacan la relación. Y después hacer la conversión y tiene el resultado de menos 10 pi, 10 pi, 10 por segundo. ¿Qué indica eso entonces? De que el ritmo de movimiento horizontal de ese punto para el ángulo de 30 grados está disminuyendo a razón de 10 pi, 10 por segundo. Eso es lo que trata de decir. Ingeniero, una pregunta. Ajá. Para 0 grados. ¿Qué pasa? Es que de ahí lo cambió a un ángulo de 30 grados. Es que comencé para 0 grados. Aquí está. Y este resultado es para 0 grados. Este es el resultado para 0 grados. Y la razón de cambio. No cambia, pues, en ese punto en particular. Pero para B, que es otro ejemplo, sí cambia a esta razón. Quizás le hubiera puesto aquí ahora. Para θ igual a 0 grados, que es igual a 0 radianes. Y aquí, pues, para 30 grados, que equivale a pi sexto de radianes. Gracias, No sé si gracias. eso. Sí, es que tomó otro ejemplo porque en el primero, en el que pedí el problema, no cambiaba, entonces no había respuesta prácticamente. Y pueden ver de que en este problema sencillo también se incluye lo que es una ecuación auxiliar para convertir el radio de diámetro. Es lo que ya mencionábamos. Y aparte de eso, introduce lo que es una razón trigonométrica, el seno. Y hay que saberlas trabajar. También, pues, introduce la problemática de las unidades, de las revoluciones. Estamos trabajando las razones trigonométricas en radianes, pero las revoluciones no están en radianes, hay que convertirlas a 2pi. La revolución es igual a 2pi. Radianes por segundo. Bueno, al hacer la multiplicación que está ahí.